para la hemostasia en las zonas de lesión vascular. Entonces vamos a tomar en cuenta que tenemos un vaso lesionado, roto, ¿no es cierto? Y que está sangrando y queremos frenar la pérdida de sangre por estos vasitos sanguíneos lesionados, ¿sí? Eso se llama hemostasia de los vasos en lugar de la lesión vascular, hemostasia vascular. Para eso existen mecanismos que se producen por pasos. Hay el primer paso, que es una vasoconstricción pasajera. Vamos a ver aquí. El segundo paso, que es la formación de la hemostasia primaria, hemostasia secundaria, mecanismos contrarreguladores que limitan el proceso de la hemostasia. Entonces, esos 4 pasos vamos a ir a analizar cuando se está formando el coágulo o el tapón hemostático de los vasos rotos. Primer paso. Cuando hay una zona lesionada en un vaso sanguíneo, lo primero que pasa es una vasoconstricción pasajera. Esta vasoconstricción, o sea que hay una lesión de los vasos sanguíneos, y lo primero que pasa es una vasoconstricción, pero es una vasoconstricción bien, que pasa rápido, pasajera. Esto se cree que son por algunos mecanismos neurogénicos o por la producción de una sustancia que se llama endotelina, que es secretada por las células endoteliales vecinas a la lesión. Esta endotelina es un potente vasoconstrictor. Entonces, cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, esas células endoteliales lesionadas se activan, secretan endotelina y la endotelina va a ser una vasoconstricción, pero muy pasajera. O puede ser también producto de un proceso neurogénico, de una respuesta neurogénica para que haya esta vasoconstricción pasajera. Acá tenemos los vasos sanguíneos, miren, esta es la luz de los vasos sanguíneos, aquí vemos glóbulos rojos y aquí está la lesión de los vasos sanguíneos, de la pared, ruptura de la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, aquí lo que tenemos son las células endoteliales que descansan sobre una membrana basal. Esta membrana basal o porción subendotelial es altamente trombogénica. ¿Sí? Entonces, cuando hay una lesión de los vasos sanguíneos, las células endoteliales son las que se activan y producen la famosa sustancia endotelina, que va a ser una vasoconstricción de este foco muy pasajera. Termina la acción de la vasoconstricción, inmediatamente estos vasitos sanguíneos van a empezar a sangrar, ¿sí? Entonces, ahora aquí está la colágena subendotelial, que es altamente trombogénica también, la colágena subendotelial, porque hay unas proteínas de unión que son el la proteína que va a hacer de que se una las células o las plaquetas a esta porción subendotelial, ¿sí? Vamos al segundo paso. Hemostasia primaria. ¿Cómo se forma la hemostasia primaria? La hemostasia primaria se refiere a la formación de un tapón plaquetario. ¿Qué significa la formación de un tapón plaquetario? Voy a ir directamente a este foco, donde tenemos aquí la porción subendotelial, ¿no es cierto? Y les decía que esta porción subendotelial, aquí están las células endoteliales, pero aquí ha habido lesión de las células endoteliales, lesión de todo el vaso sanguíneo. Y cuando hay lesión de las células endoteliales, las células endoteliales se desprenden y dejan al descubierto la porción subendotelial. Esta porción subendotelial es altamente trombogénica. ¿Por qué? Porque tiene el factor de von Willebrand. Estas son esas moléculas de un factor de von Willebrand.
¿sí? Entonces, este factor de von Willebrand se unen a ciertos receptores que tienen las plaquetas para que se vayan adhiriéndose las plaquetas. Una vez que se han adherido las plaquetas, estas plaquetas, miren cómo se adhieren, porque cuando no están adheridas a la porción subendotelial son redonditas, pero cuando se adhieren a la porción subendotelial se hacen aplanadas. Estas se están aplanando, pero no solamente tiene un receptor para unirse al factor de von Willebrand, que es el receptor glucoproteína 1, sino que hay otros receptores, glucoproteína 2P, glucoproteína 3B, y esas glucoproteínas, primero, cuando se une estas plaquetas a la porción subendotelial, sufren una transformación, miren, se aplanan, una transformación morfológica, se aplanan. Cuando se aplanan, entonces va a permitir de que el fibrinógeno, que es una proteína, se una, ¿no es cierto?, a través de los receptores de superficie que tienen estas plaquetas. Ahí vamos a tener adhesión plaquetaria. Más plaquetas se van a unir y estamos formando el tapón hemostático primario, donde primero se unen las plaquetas a la porción subendotelial. ¿Sí? Acá vamos a ver, hemostasia primaria. Perfecto. Aquí. Es la formación del tapón plaquetario. Esa es la hemostasia primaria a nivel del endotelio lesionado de los vasos sanguíneos. Aquí está, exponiendo al descubierto la porción subendotelial donde se encuentra el factor de von Willebrand. Estos son los factores de von Willebrand, que son moléculas de adhesión, ¿sí? Y el colágeno subendotelial, que son altamente trombogénicos porque promueven la adhesión y la activación de las plaquetas. Se activan. ¿Por qué se activan? Porque se aplanan y van a expresar más moléculas de adhesión. Se adhieren a esta pared lesionada de los vasos sanguíneos. Posteriormente hay un cambio de la forma de las plaquetas. Se adhieren, se aplanan. Eso es el cambio de la forma de las plaquetas. Se hacen láminas aplanadas. Y miren, cuando se hacen láminas aplanadas, van secretando ciertos gránulos, como el tromboxano A, que recluta más cantidad de plaquetas. Y de esa manera se forma el tapón hemostático primario, que son puras plaquetas, el tapón hemostático primario, ¿sí? Son puras plaquetas, adhesión de plaqueta, más plaqueta a la porción subendotelial, tratando de frenar la hemorragia. Ahora aquí tenemos, primero hay adhesión plaquetaria al factor de von Willebrand, luego hay cambios a la transformación morfológica de las plaquetas, cambio de la forma, se aplanan, luego liberan ciertas moléculas como la ADP y el tromboxano A, ¿no es cierto? Y posteriormente más reclutamiento de plaquetas, y esa es la agregación del tapón hemostático primario, puras plaquetas. Hemostasia primaria. Bien. Hemostasia secundaria. Hemos hecho hemostasia primaria, ahora vamos a la hemostasia secundaria. Para formar la hemostasia secundaria se activa localmente el sistema de la coagulación. Ustedes saben muy bien que el sistema de la coagulación se forma a partir del factor 12 activado hasta llegar a formar el producto final del sistema de la coagulación. ¿Cuál es el producto final del sistema de la coagulación? Es la formación de la fibrina. La fibrina, que es una sustancia fibrilar indisoluble. No se puede degradar, no se puede destruir la fibrina. Entonces, eso le va a dar la característica al tapón hemostático secundario, que es mucho más firme, no se puede degradar, no se puede destrozar ese tapón hemostático secundario.
por la presencia de la fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación, ¿sí? A ver, ¿quiénes participan? Participa el factor tisular. Acá está el factor tisular. Este factor tisular va a ir a estimular a que estas plaquetas, ¿no es cierto?, se expresen sus superficies con mayor cantidad de moléculas de receptores de adhesión. Estos alumnos que entran al final Entonces ahí tenemos el factor tisular de la pared de los vasos sanguíneos. Aquí está. Ahí se forma en la pared de los vasos sanguíneos. Y los fosfolípidos tisulares, acá están los fosfolípidos tisulares, miren, el factor tisular. Y estos son los fosfolípidos tisulares que también se estimulan, pero de la superficie de las plaquetas. Estas, ¿qué van a hacer? Van a activar a la trombina. Entonces se activa la trombina y la trombina va a polimerizar a la fibrina. Ahí está. Primero es la activación del factor tisular hacia las plaquetas. Las plaquetas se activan y expresan los fosfolípidos en su superficie, y eso va a permitir la activación de la trombina, y posteriormente se va a polimerizar la fibrina. ¿Qué quiere decir? Que se polimeriza la fibrina, se hace mucho más resistente, más firme entre las plaquetas la presencia de la fibrina. Entonces ahí tenemos activación de la trombina que polimeriza a la fibrina, que es el elemento final del sistema de la coagulación. ¿Qué quiere decir eso? El sistema de la coagulación, primero se va a activar el factor 12 activado hasta terminar en la formación de la fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación. Esta fibrina, ¿qué va a hacer? Va a permitir de que estas uniones entre plaqueta y otros componentes de la sangre sean muy fuertes. Por eso es que dice, cimenta a las plaquetas del tapón hemostático secundario o definitivo. Ahora ya sabemos que es el tapón hemostático primario, son puras plaquetas, y el tapón hemostático secundario son con la participación de la fibrina, que le da más estabilidad a este tapón hemostático secundario, más difícil de destruir o desprenderse. Por eso se dice tapón hemostático secundario y definitivo. Y el mecanismo contrarreguladores, porque tiene que haber mecanismos contrarreguladores para que no vaya creciendo más y más y más el tapón hemostático, ¿no es cierto? Entonces, una vez de que se ha formado el tapón hemostático secundario, va a tener que haber mecanismos contrarreguladores que limitan el proceso hemostático de la célula lesionada. Y eso está regulado por el plasminógeno tisular. Este plasminógeno tisular es un agente fibrinolítico. Quiere decir que va a degradar la fibrina para poder frenar la formación de más componentes del tapón hemostático secundario. ¿Mm? Ahora bien, está mediada, dice, estos mecanismos contrarreguladores por el plasminógeno tisular, que es un agente fibrinolítico, y la trombina también va a mediar para que no crezca más este tapón hemostático definitivo, bloqueando la cascada del sistema de la coagulación. Ustedes saben muy bien que la trombomodulina es anticoagulante. ¿Por qué? Porque bloquea la cascada del sistema de la coagulación. Entonces, de esa manera vamos a tener de que una vez que se ha cerrado por la formación de este tapón hemostático, ese vasito lesionado, entonces van a aparecer los mecanismos contrarreguladores que van a limitar el proceso de la hemostasia. ¿Cuál son esos? El plasminógeno tisular y la trombomodulina, que bloquea la cascada del sistema de la coagulación.
Ahora, ¿cómo está formado pues el coágulo sanguíneo? El tapón hemostático definitivo por plaquetas, por fibrina y todos los componentes de la sangre, leucocitos, glóbulos rojos, todo. ¿Por qué? Porque la fibrina es una malla, se forma como una malla que va atrapando a todos los componentes que circulan por la sangre, con la sangre. Vamos a ver cómo se produce la agregación, la adhesión y la agregación plaquetaria. Esta es la membrana basal, la porción subendotelial, y ahí está el factor de von Willebrand, que son estas moléculas de adhesión. Y estas moléculas de adhesión encuentran un receptor específico para estas moléculas de adhesión que se encuentran en las plaquetas. Es esa glucoproteína 1B. Esta glucoproteína 1B tiene que unirse al factor de von Willebrand. Por eso es que la porción subendotelial es altamente trombogénica, porque cuando está al descubierto esta porción, entonces se hacen evidentes estas moléculas de adhesión, que es la molécula de la glucoproteína 1B. ¿Por qué? Porque es altamente trombogénica, porque las plaquetas, cuando se acercan a esta porción, tienen receptores que reconocen a este factor de von Willebrand y se unen, y se unen. Una vez de que se unen, entonces estas plaquetas se estimulan y cambian de forma, se hacen aplanaditas. Y al hacerse aplanaditas, entonces se estimulan los otros receptores que tienen las plaquetas. Son estos receptores, la glucoproteína 2B y la glucoproteína 3A. Estas. ¿Para qué sirven estas glucoproteínas 2B? Esta es glucoproteína 1B para el factor de von Willebrand. La glucoproteína 2B, que se encuentran en las plaquetas también, es para que pueda unirse el fibrinógeno, para que el fibrinógeno una plaqueta con otra plaqueta. Y así se puede hacer la adhesión plaquetaria. Igual el glucoproteína 3A. Miren, glucoproteína 3A y glucoproteína 1B, glucoproteína 2B permiten que el fibrinógeno se una plaqueta con plaqueta. Y de esa manera vamos a tener adhesión plaquetaria, tapón hemostático primario. Y si aparece la fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación, entonces vamos a hablar del tapón hemostático secundario o definitivo. ¿Sí? Ahora bien, hay muchas enfermedades cuando faltan estas moléculas de adhesión, cuando faltan los receptores, todo eso. Por ejemplo, aquí nos hablan de algunas enfermedades cuando no hay el factor de von Willebrand, y se llama enfermedad de von Willebrand. Ahí va a ser bien difícil realizar la hemostasia de los vasos sanguíneos que se rompen, ¿no es cierto? Ahora, cuando falta la glucoproteína 1B, entonces decimos síndrome de Bernard-Schwalib. Y cuando falta la glucoproteína 3A, entonces estamos frente a la tromboastenia de Glassman. Miren, cuando hay falta de estos receptores, no se va a poder hacer la hemostasia de los vasos sanguíneos y nos encontramos con estas enfermedades, la enfermedad de von Willebrand, el síndrome de Bernard-Schwellig y la tromboastenia de Glassman. Ahí está la carencia congénita de los receptores o moléculas puentes provocan las enfermedades indicadas en los recuadros. Aquí está, coloreados. Cursan con trastornos hemorrágicos. No se va a poder realizar tapones hemostáticos y eso es terrible. Van a sangrar estos pacientes. Ahora, el ácido salicílico, ¿qué hace? Inhibe la agregación plaquetaria al inhibir la ciclooxigenasa. Por eso se da, pues, en aquellos pacientes que son ya viejitos, que no tienen mucha movilidad, todo, tienen tendencia a hacer coágulos sanguíneos. Entonces se les da.
aspirina o ácido salicílico, acetilsalicílico. ¿Qué hace ese acetilsalicílico? Inhibe la ciclooxigenasa. Entonces, al inhibir la ciclooxigenasa, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de que no se van a poder formar los coágulos, ¿no es cierto? Se inhibe la formación de los coágulos. Induce a la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Y ¿cuál es el mecanismo de la formación del tapón plaquetario, primario o secundario? Vamos a ver. Primero vamos a ver el tapón plaquetario primario, hemostasia primaria. Después de que ha habido una lesión vascular, las plaquetas entran en contacto con los componentes del tejido conjuntival. Aquí voy a venir. Del tejido conjuntival, esto. Las plaquetas entran en contacto con el tejido conjuntival de la porción subendotelial. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener, entran en contacto con la porción subendotelial, que está el factor de von Willebrand, que es altamente trombogénico, y el colágeno subendotelial. Y terminan formando el tapón plaquetario o tapón hemostático primario. Para la formación de este tapón hemostático primario, vamos a recordar lo que ya hemos hecho. Primero hay una adhesión plaquetaria al tejido subendotelial, que es realizada por la unión del factor de von Willebrand, que es el puente entre los receptores de la glucoproteína 1B y las plaquetas, con la colágena subendotelial. Los defectos congénitos del von Willebrand son responsables de la enfermedad de von Willebrand y el síndrome de Bernard-Schweller, que cursa con trastornos hemorrágicos. 2. Cambios rápidos de la forma plaquetaria. O sea, después de que se han adherido las plaquetas a la porción subendotelial, estas plaquetas se aplanan y se hacen picudas y expresan sus moléculas de adhesión, sus receptores, como la glucoproteína 2B y 3A, aumentando la afinidad para que el fibrinógeno se una. Y la fosfatidilcerina también. Entonces, cuando la fosfatidilcerina se va a la superficie externa de las plaquetas, ¿no? se une al calcio. Y en estas zonas se funcionan como zonas de ensamblaje de los factores de coagulación. Así es como se estimulan las plaquetas, expresando y precipitando calcios para que haya ensamblaje de todos los factores de la coagulación. No se olviden que el producto final del sistema de la coagulación es la fibrina, que nos va a dar el tapón hemostático definitivo o secundario. Y está todo lo que les he dicho de este factor de von Willebrand, que se está uniendo a la glucoproteína y se aplanan las células, las plaquetas, y ahí tenemos los otros receptores que se están uniendo al fibrinógeno, y eso nos va a dar agregación plaquetaria. Cuando no hay fibrina es tapón hemostático primario. Pero cuando ya se estimula el sistema de la coagulación, el producto final es la fibrina, y eso le va a dar más consistencia, más resistencia a que no se deshaga este tapón hemostático primario y se convierte en tapón hemostático secundario, con la presencia de la fibrina. 3. Ustedes han visto que cuando las plaquetas se unen a la porción subendotelial, inmediatamente se estimulan para secretar ciertas sustancias, ciertos gránulos. Entonces venimos a la secreción del contenido de los gránulos y el cambio de la forma de las plaquetas, ese aplanamiento. Estos dos procesos activan a las plaquetas para que secreten sus gránulos, desencadenada por la trombina. La trombina va a permitir de que se vaya degranulando los gránulos de las plaquetas. Y también va a liberar moléculas de ATP. Entonces, la trombina, cuando se desencadena los gránulos por la trombina, ¿qué va a hacer? Activa las plaquetas a través de los receptores acoplados a la proteína G.
llamada receptor activado para la proteasa 1. Esta proteasa 1 que hace va a activar la escisión proteolítica realizada por la trombina, porque es lo que hace la trombina, ¿no es cierto? La trombina va a ir a degradarla a las proteínas que están formando los coágulos sanguíneos. En cambio, el ADP es un componente de los gránulos densos que tienen las plaquetas. Todo eso se secreta. O sea, ¿qué se secreta? La trombina y el ADP. La activación plaquetaria y la liberación del ADP genera un nuevo ciclo de activación plaquetaria, dando como resultado al reclutamiento plaquetario. Es bien importante. Entonces, estos gránulos de ADP son las que van a permitir más reclutamiento plaquetario. El ADP se une a los receptores acoplados a la proteína G y las plaquetas activadas también producen trombosano A, que es un potente agregador plaquetario. Miren cómo se va estimulando para que haya más plaquetas con la presencia de fibrina, del fibrinógeno, que es producto final del sistema de la coagulación, la fibrina. El ácido acetilsalicílico inhibe la agregación plaquetaria porque inhibe a las ciclooxigenas. Esta es una pregunta de examen. ¿Cómo actúa el ácido acetilsalicílico cuando tiene que frenar la agregación plaquetaria? Inhibiendo la ciclooxigenasa, y de esa manera no se forman coágulos sanguíneos. ¿Sí? Ahora bien, luego vamos a pasar, ¿cómo se hace la agregación plaquetaria? La agregación plaquetaria, el cambio de la forma. ¿Se acuerdan que hemos dicho de que las plaquetas, una vez que se unen a la porción subendotelial, se aplanan? ¿Mm? Y la glucoproteína, esos receptores que son glucoproteína 2B y el 3A, permiten la unión del fibrinógeno, ¿no es cierto? El fibrinógeno se une acumulando más plaquetas, ¿sí? Entonces, esta unión de fibrinógeno forma puentes entre las plaquetas adyacentes, causando la agregación plaquetaria. El déficit hereditario de estas glucoproteínas, de sus moléculas de adhesión glucoproteína 2A, 3A, es responsable de la trombastenia de Glassman. Esto ya hemos visto. La trombina aumenta la actividad de la agregación plaquetaria, estabilizando el tapón plaquetario y promoviendo la contracción plaquetaria irreversible, que es la que nos va a formar el tapón hemostático definitivo. ¿Sí? Consolida la agregación plaquetaria. La trombina, ¿qué hace? Convierte el fibrinógeno en fibrina insoluble que cementa las plaquetas. O sea, hace de que ese tapón hemostático secundario sea definitivo, muy fuerte, que no se pueda degradar, que no se pueda destruir. ¿Quién hace eso? La fibrina. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno la convierte en fibrina insoluble. Y esta le da la firmeza, la resistencia a ser destruido, el tapón hemostático definitivo. ¿Sí? En este tapón se encuentran también atrapados. La fibrina es como una malla, ¿no es cierto? Como una malla de fibras, porque no se olvide que la fibrina son proteínas que forman como mallas. Entonces, en esas mallas va a ir reteniendo los leucocitos, glóbulos rojos o glóbulos blancos, más plaquetas, y se llama la malla de fibrina, que permite la formación del tapón hemostático definitivo o secundario. Ahora bien, ¿cómo es la cascada de la coagulación? La cascada de la coagulación, nos interesa que el producto final de la cascada de coagulación es la fibrina. Y la fibrina nos va a dar el resultado de un tapón hemostático secundario. ¿Por qué? Porque esta le mantiene la rigidez, la fuerza que tiene que tener ese tapón hemostático definitivo o secundario para no ser degradado, para no ser destruido, ¿no es cierto? Entonces veremos cómo es la cascada del sistema de la coagulación. Consiste en una serie de reacciones enzimáticas amplificadores que conducen a la formación de un coágulo de fibrina. Es insoluble la fibrina. O sea, el producto final del sistema de la coagulación es la fibrina, que es insoluble, que le da la resistencia a la formación del tapón hemostático definitivo.
En este tipo de reacciones, cuando estamos hablando de la activación del sistema de la coagulación, vamos a tener la participación de una enzima, que es el factor activador de la coagulación, un sustrato que puede ser una proenzima inactivada de un factor de la coagulación y un cofactor, como el factor tisular, que va a acelerar la reacción de la formación de la fibrina. Estos tres componentes se juntan en la superficie de los fosfolípidos de las plaquetas activadas con carga negativa. ¿Para qué? Y se van a juntar ayudados por el calcio. Se unen a los residuos y vamos a tener de que van a estar presentes los factores 2, 7, 9, 10 del sistema de la coagulación. Ahora hay reacciones enzimáticas que producen ácido glutámino, carboxílico, utilizando la vitamina K como cofactor también, que son antagonistas de la warfarina, que es un anticoagulante. La warfarina es una sustancia anticoagulante, ¿sí? Y la vitamina K es un cofactor que es antagonista de la warfarina. La cascada de la coagulación, vamos a ver la activación por la vía intrínseca y por la vía extrínseca del sistema de la coagulación. Aquí está la cascada de la coagulación de la vía intrínseca. Se observa que en la superficie de la carga negativa, que es el tubo de vidrio, esa es la superficie del tubo de vidrio, cuando estamos hablando de la cascada de la coagulación por la vía intrínseca. ¿Sí? Entonces, en laboratorio se hace. Entonces, tenemos una superficie de carga negativa, que es el tubo de vidrio, va a ir a activar al factor 12. Y ese factor 12 activado va a activar al factor 11. El factor 11 activado va a ir a activar al factor 9. El factor 9 activado va a ir a activar al factor 10 y este va a ir a activar a la protrombina, que se va a convertir en trombina y la trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación que forma parte de la estructura del tapón hemostático secundario o definitivo. Ahora, la cascada de la coagulación por la vía extrínseca, ¿cómo se realiza? Ahí tenemos que hablar de la lesión vascular. Esa es la vía extrínseca. La activación del sistema de la coagulación por la vía extrínseca es con la lesión vascular, que expone el factor tisular, ¿no es cierto? Que es altamente trombogénico, la porción subendotelial. Esa activa al factor 7. El factor 7 activado va a activar al factor 9 activado. El factor 9 activado va a activar al factor 10 activado y esta va a activar a la protrombina que lo convierte en trombina y la trombina va a ir a activar, va a ir a convertir el fibrinógeno en fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación, que le da la rigidez, que le da la fortaleza al tapón hemostático definitivo, coágulo definitivo. Ahora bien, hay muchas pruebas de laboratorio que se realiza para ver cómo está el sistema de la coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora veremos el tiempo de protrombina que evalúa la función de las proteínas de la vía extrínseca. O sea, evalúa el factor 2, el factor 5, el factor 7, el factor 10 y el fibrinógeno. ¿Sí? A este se añade el factor tisular, fosfolípidos y el calcio al plasma. O sea, ¿cómo se realiza? Se coloca factor tisular, fosfolípidos, calcio al plasma y se registra el tiempo que tarda en formarse el coágulo de fibrina. Eso es el tiempo de protrombina. Y el tiempo de Hipoplastina parcial es valorar la función de las proteínas de la vía extrínseca. ¿Cuáles son? El factor 12, el factor 11, el factor 9, 8, 10, 5, 2 y el fibrinógeno también. A este se añade al plasma sanguíneo partículas con carga negativa, como fosfolípidos, calcio, que activan al factor 12 o factor Hagemann, y se registra el tiempo que transcurre hasta la formación del coágulo de fibrina, es el tiempo de protrombina.
¿Cuáles son los efectos clínicos de la carencia de uno de estos factores de coagulación? Por ejemplo, el déficit del factor 5, 7, 8, 9 y 10 nos van a dar hemorragias moderadas a graves. La carencia de protrombina es incompatible con la vida, porque la protrombina se convierte en trombina y la trombina va a permitir que el fibrinógeno se convierta en fibrina que le da estabilidad al coágulo sanguíneo. Y si no hay eso, entonces no hay fibrina y es incompatible con la vida. ¿Sí? El déficit del factor 11 nos va a dar hemorragias leves. Leves. Miren quiénes nos dan hemorragias moderadas a graves y quienes nos dan hemorragias leves. Y el déficit del factor 12 es susceptibles a las trombosis. ¿Sí? Ahora, el complejo activador 5A, factor tisular, es un activador del factor 9. El complejo activador 9A, factor 8A, es activador del factor 10. Ahí tenemos por último, la trombina controla diversos aspectos de la hemostasia y es el nexo entre la coagulación, inflamación y reparación. Miren cómo la trombina va a participar en el sistema de la formación de coágulos, en la inflamación y en la reparación de los tejidos. Bien, muchachos, hasta aquí hemos hecho lo que es el sistema de la coagulación, cómo se forman los coágulos sanguíneos, el coágulo primario y el coágulo secundario, que estamos hablando de la formación del coágulo, del tapón hemostático definitivo con la participación del producto final del sistema de la coagulación, que es la fibrina. El día lunes vamos a continuar con analizar lo que son los trombos, émbolos e infartos. Gracias.